Dios les bendiga, hermanos. Sean todos cordialmente bienvenidos a un nuevo culto de doctrina para la vida. El día de hoy es jueves 4 de marzo del año 2021 con lo que son los estudios de escatología, los eventos finales, la lección siempre número 42, con la serie La adoración en el milenio, la parte número 21. Estudiaremos el capítulo de Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 40 al 48. Nuevamente bienvenidos al culto de nuestra iglesia evangélica Comunidad de Gracia. Les saluda el hermano Joaquín Sierra. Y antes de entrar en la oración, hermanos, los invito a que busquen en su Biblia el libro de Isaías, capítulo 33, versículo 2. Usted me puede acompañar y dice así: Señor, ten compasión de nosotros, pues en ti esperamos. Sé nuestra fortaleza cada mañana, nuestra salvación en tiempo de angustia. Es tiempo de reflexionar, es tiempo de voltear los ojos a Cristo, es tiempo de saber que Él está ahí para nosotros independientemente de, y que su misericordia nos ha ayudado hasta aquí. Así que puede meditar en eso. De igual manera, pasamos a la oración inicial, a lo cual solicito pues pueda tomar una actitud reverente y inclinando su rostro y cerrando sus ojos, decimos así: Amantísimo Padre que estás en la gloria, a ti sea la honra, el honor y el poder, Señor. Te alabamos y te glorificamos y exaltamos tu nombre, Padre. Venimos ante ti, Señor, dándote gracias, Padre, porque nos has permitido, Señor, estar nuevamente reunidos como hermanos, Señor, de manera virtual, pero en un solo sentir, Padre. Y te damos las gracias, Padre, por cada una de las cosas que has puesto en nuestras vidas, Señor. Hay unas que las podemos ver como malas, Padre, pero sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, Señor, y que tu misericordia es grande y buena cada mañana, Padre. Y así también que tu voluntad, Padre, es buena, es agradable y es perfecta. Y aunque no la entendamos, Señor, es tu voluntad, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque nos has bendecido día a día, Señor, con solo el hecho de poder respirar, Padre. Te pedimos, Padre, que lo que recibamos en este culto, Señor, lo podamos poner, Señor, para poderlo hacer en nuestras vidas, Padre, y que pues no caiga la semilla en tierra, en piedra, Señor, sino que en tierra fértil, Padre, y que podamos compartir esto con las demás personas, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pasamos directamente al segmento de los himnos, en el cual podemos adorar al Señor con nuestro himnario Celebremos su gloria. Los montes y collados levantarán canción, dice el libro de Isaías 51:12. Vamos a entonar el himno número 114. Suenen dulces himnos. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óigase en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Sientan nuestras almas noble gratitud, hacen que nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria
Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria si cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. El himno número 210 se titula En la cruz. La palabra del Señor en el libro de Isaías 53:4 dice así: llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonemos al Señor. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y así los exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. En Romanos 3:24, la palabra del Señor nos dice que hemos sido justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. El himno número 300 se titula Sublime Gracia. Entonemos al Señor. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló.
Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Bueno, mis queridos hermanos, luego de haber entonado sus preciosos himnos y adorado al Señor de nuestro himnario, celebremos su gloria, pasamos con las noticias del fin, en la cual estará haciéndolas la hermana Alison Durón. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. A continuación, las noticias del fin. Como primera noticia tenemos vacunación contra la COVID-19 en Israel. Tras el éxito de la vacuna, la vida empieza a regresar a la normalidad. Israel comenzó a flexibilizar el confinamiento después de que estudios demostraran que la vacuna contra el coronavirus de Pfizer tiene una efectividad del 95,8% en prevenir hospitalizaciones y muerte por COVID-19. Desde el domingo, tiendas, bibliotecas y museos pueden abrir sus puertas, pero se requerirá el uso de mascarillas y el mantenimiento de la distancia social. El Ministerio de Salud dice que ese es el primer paso para regresar a la vida normal. Israel tiene la tasa de vacunación más alta del mundo. Más del 49% de la población ya ha recibido al menos una dosis. El país había iniciado su tercer confinamiento el 27 de diciembre, después que aumentara el número de contagios. Bajo las nuevas reglas, la gente puede ahora acudir a centros comerciales y visitar atracciones turísticas como los zoológicos. Otro tipo de instalaciones, entre las que se incluyen gimnasios, hoteles y sinagogas, también pueden reabrirse. Sin embargo, para ingresar en ellas se requiere un pasaporte verde, que es un certificado que solo puede obtenerse una vez que la persona ha sido vacunada. Los centros comerciales pueden abrir a partir del domingo sus puertas al público. Un reducido número de personas que se ha recuperado del virus y por ende no es actualmente elegible para la vacuna pueden de todos modos obtener el certificado. El pasaporte, que se ha contenido dentro de una aplicación, es expedido por el Ministerio de Salud y tiene una validez de 6 meses, que comienza una semana después de la segunda dosis. No está permitida la realización de conciertos masivos y los eventos deportivos pueden hacerse con una capacidad máxima de 75% y un límite de 300 personas en un espacio interior y 500 en un espacio al aire libre. A pesar de la flexibilización de las restricciones, el aeropuerto de Israel permanecerá cerrado durante otras 2 semanas. El sábado, el Ministerio de Salud dijo que estudios revelan que el riesgo de la enfermedad provocada por el virus había caído en un 95,8% entre la gente que había recibido las 2 dosis de la vacuna Pfizer. También encontró que la vacuna era un 98% efectiva en prevenir la fiebre o los problemas respiratorios. Como segunda noticia tenemos, el loco invierno de 2021 en Europa y Estados Unidos es consecuencia del cambio climático. Grecia o España han experimentado las nevadas más intensas en varias décadas. Después, las temperaturas han sido excepcionalmente altas para la temporada en el oeste de Europa y mientras hacía un frío glacial en el este. ¿Por qué ha habido esos extremos en el clima? La respuesta está en 2 patrones meteorológicos a gran escala, el vórtice polar y la corriente de chorro.
La corriente en chorro o corrientes de aire que fluyen rápidamente y serpentean en los hemisferios de la Tierra han mostrado un comportamiento interesante en las últimas semanas tras un calentamiento súbito en la estratosfera. Esto ha provocado un vórtice polar, zonas de baja presión y aire frío que rodean los polos norte y sur de la Tierra débil, que a su vez ha perturbado a la corriente de chorro, poniendo patas arriba el patrón meteorológico típico del invierno en el hemisferio norte. Esto permitió que el aire extremadamente frío saliera del Ártico y entrara en regiones continentales de latitud media como Europa, América del Norte y Asia. También se ha producido un calor récord en todo el hemisferio norte. Estos extremos opuestos suelen ir de la mano cuando la corriente en chorro se debilita y se ondula. Mientras que España, Portugal y partes de Francia disfrutaban del calor primaveral, el este de Europa temblaba de frío extremo con nieve hasta el sur de Atenas o Jerusalén, incluso en partes del norte de África y Arabia Saudí. Los meandros de la corriente de chorro explican las fuentes contrastes de temperatura. La corriente de chorro ondulada permite que el calor empuje hacia el norte en algunos lugares, mientras que el aire frío se filtra hacia el sur desde las regiones polares en otros. Es útil comparar la trayectoria de la corriente en chorro con la temperatura de la masa de aire para mostrar cómo están conectadas. Cuando la corriente de chorro se interrumpe, a menudo vemos extremos en todo el hemisferio. La brutal ola de frío que ha congelado gran parte de América del Norte puede explicarse de manera similar. El frío fue especialmente extremo y generalizado, lo que provocó apagones generalizados, sobre todo en los estados del sur de Estados Unidos, menos preparados para esas condiciones. A continuación se muestra la configuración del 15 de febrero de 2021, cuando la corriente de chorro descendió hacia el sur, hacia el Golfo de México. El aire frío fue capaz de migrar hacia el sur a través de las grandes llanuras al este de las Rocosas hasta la costa del Golfo de México. Se trata de la ola de frío más poderosa en algunas partes de los Estados Unidos desde hace décadas. Y como tercera y última noticia tenemos las orejas de Amán, el curioso dulce que se come en la fiesta del Purim, el carnaval judío. Este pequeño dulce triangular, muy similar a una galleta, puede estar relleno de chocolate, mermelada, dátiles, dulce de leche, alguna fruta e incluso queso. Aunque ese año no podrá celebrarse de manera tradicional una fiesta con tanto júbilo como es el Purim, este año del 25 al 26 de febrero, lo cierto es que sus tradiciones y folclore pueden adaptarse. A pesar de la pandemia, los judíos que celebran la salvación de su pueblo en tan señalado día podrán cocinar y comer el postre más típico de estas fiestas, las orejas de Amán, un pequeño dulce triangulado muy similar a una galleta y relleno de chocolate, mermelada, dátiles, dulce de leche, alguna fruta e incluso queso. Los platos con nombre propio suelen rendir tributo al autor o al menos al héroe de la historia. Sin embargo, en el caso de este dulce del carnaval judío sucede todo lo contrario. Amán es el villano de la crónica que motiva a que se celebre el Purim, que conmemora a los acontecimientos del libro de Esther. Según se relata en sus páginas, el antiguo rey del imperio persa Ahasverosh se casó con una joven judía Esther que ocultó su origen. Era la sobrina de Mordejai, un líder de la comunidad judía del imperio. En esa misma época, uno de los hombres de confianza del gobierno de Ahasverosh era Amán, un antisemita que sugirió a su monarca exterminar al pueblo judío por obedecer unas leyes distintas, decisión que contó con el beneplácito del rey. Pero la hasta entonces triste historia sufrió un giro gracias a Esther, que consiguió no solo salvar a su pueblo, también enviar a Amán a la horca que tenía preparada para la comunidad judía. Tras estos acontecimientos, el pueblo judío celebra con este particular carnaval su salvación milagrosa. Hay muchas referencias etimológicas sobre el origen del nombre de este dulce. En Israel se los conoce como Oznei Amán, literalmente orejas de Amán, y es en referencia a las orejas del enemigo que fue derrotado. Muchas gracias. Queridos hermanos, pasamos al segmento de información a la cual pedimos tomar nota. Como punto número 1, nos disculpamos, queridos hermanos, por el plan de lectura bíblica anual del presente año. Presenta problemas y estamos trabajando para solucionarlo. Muy pronto haremos entrega del librito en formato digital, así que estar muy pendientes. Como número 2, está cordialmente invitados a los padres de familia y niños de escuela bíblica infantil a nuestras clases virtuales que pronto tendremos por medio de la plataforma Zoom.
Serán momentos de mucha bendición y edificación para los niños de nuestra congregación. El inicio de las clases es el domingo 14 de marzo a las 2 de la tarde, de acuerdo a calendario por clase. Cada maestro compartirá el enlace respectivo, a lo cual lo esperamos, queridos hermanos, con sus hijos. Como punto número 3, los invitamos a nuestro culto mensual de caballeros. Esto será el sábado 13 de marzo a las 6 de la tarde y se llevará a cabo de forma virtual en nuestro canal de YouTube. Así que estar muy pendientes y tomar nota que sería el sábado 13 de marzo el culto mensual de caballeros. También les informamos que continuamos con nuestro proyecto Tamal, con el propósito de recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. Las entregas son a domicilio los días viernes, así que aún tiene tiempo de poderlo hacer y tiene un costo adicional por envío, el cual puede hacer sus pedidos al número celular 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez. Repito el número para que lo pueda anotar y pedir esos deliciosos tamales. Sería el 9828-4209 con la hermana Claudina Martínez y con gusto le estará atendiendo para enviarle su pedido. También nuestra amada Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia no ha cesado de trabajar arduamente en obediencia a Dios, realizando todos nuestros cultos y eventos habituales de manera virtual. Durante la pandemia nos hemos mantenido operativos y además estamos construyendo nuestro templo en el terreno que Dios nos regaló en el Chimbo, en el kilómetro número 5, a pocos metros después de las cortinas de Firenze. Si usted desea apoyar, querido hermano, para que juntos hagamos posible la realización de este proyecto, puede hacer sus donaciones en las siguientes cuentas. Banrural, la cuenta es 0270 1010 000 461. Repito, cuenta de Banrural es 0270 1010 000 461. También tenemos cuenta en BAC, la cual es 743 973 411. Repito, cuenta en BAC 743-973-411. Y también tenemos en Banco Atlántida, la cual es 014-72025-7410. Repito, 014-72025-7410. Y para sus ofrendas y diezmos, ya sea vía electrónica o en el banco o en autobanco, el número de cuenta es el 11-401-01-57-766 del Banco de Occidente. Repito, si usted quiere hacer sus ofrendas y diezmos, ya sea vía electrónica, presencial en el banco o en autobanco, puede hacerlo al número de cuenta 11-401-01-57-766 del Banco de Occidente. Puede confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia al número celular 9594-4357 con el hermano Guillermo Zamora. Así también pasamos a invitar a los hermanos a que sigan nuestras redes sociales. Ya salimos en Facebook como Iglesia SG, en Instagram como Iglesia CG y en Twitter como Iglesia CG. Y en nuestro canal de YouTube como Iglesia Comunidad de Gracia. Repito, Facebook @Iglesia SG, en Instagram como Iglesia CG, en Twitter como @Iglesia CG y en canal de YouTube estamos como Iglesia Comunidad de Gracia. Bueno, mis queridos hermanos, luego de haber quedado muy bien informados y haber tomado nota de toda esa información, pasamos a la lectura de edificación, la cual se titula ¿Son las oraciones de algunas personas más eficaces? Cuando preguntamos sobre la eficacia de las oraciones de las personas, estamos preguntando si acaso Dios está más inclinado a responderlas, en el sentido de responder positivamente. Es decir, queremos saber si Dios es más propenso a dar a ciertas personas, como nuestros pastores o ancianos, lo que piden en oración. En cierto sentido, la respuesta a esta pregunta es obvia. Sí, Dios es más propenso a darle a ciertas personas lo que ellos piden en oración. Nos lo dice así Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La pregunta entonces viene y tiene sentido. ¿Quién es justo? Ahí es donde se torna un poco más complicado. Aunque en cierto sentido la respuesta nuevamente es obvia.
Aquellos que están unidos a Cristo por medio de la fe son contados como justos, como dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aquellos que son justos en Cristo pueden estar seguros de que Dios estará más inclinado a concederles sus peticiones. Debemos pedirle a nuestros pastores y ancianos que oren por nosotros. La justicia en Cristo que poseen los creyentes es una justicia posicional, es la que nos concede acceso a la presencia de Dios por la nueva posición que tenemos en Cristo. Pero la referencia a Elías que vemos más adelante indica que hay más a la vista. Elías fue un profeta enviado por Dios, pero Santiago no enfatiza su oficio, lo llama un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. En lugar de esto, Santiago enfatiza cómo Elías obedeció al orar fervientemente por las cosas que Dios le llamó a orar, esto es, por juicio sobre Israel. En 1 Reyes 17:1-4 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Esto indica que la justicia personal, el fruto de una vida de obediencia progresiva a Dios mediante el poder santificador del Espíritu Santo, también forma parte de la oración eficaz mientras progresamos a la santificación. Nuestras oraciones se alinean cada vez más con la voluntad y el corazón de Dios, entonces cada vez más inclinado a concedernos lo que deseamos, porque lo que deseamos será lo que Él desea conforme a su voluntad y soberanía. Así que sí, debemos pedirle a nuestros pastores y ancianos que oren por nosotros, pero tenemos también la responsabilidad de orar por ellos porque son los que nos traen el alimento espiritual para edificar nuestra fe mediante la palabra de Dios. Podemos orar los unos por los otros, incluso somos animados a hacerlo, y podemos acercarnos nosotros mismos al trono de Dios, confiados de que Dios se complace en conceder acceso a aquellos que están revestidos de la justicia de su Hijo y que están siendo santificados por su Espíritu Santo. El Señor se deleita en responder las oraciones de fe de sus hijos, como lo dice Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hasta aquí con nuestra lectura y material de edificación. Esperemos que lo podamos tomar en cuenta. Y pasamos con el culto y la enseñanza del día de hoy con nuestro pastor Julio Durón, el cual nos dará el mensaje, los estudios de escatología, los eventos finales, la lección número 42 con la serie La adoración en el milenio, la parte número 21, y estaremos estudiando Ezequiel capítulos 40 al 48. Muy buenas noches, amados hermanos. Qué bueno volvernos a encontrar un jueves más en este su culto de doctrina para la vida. Ya casi en la postrimería de la lección 42 que hemos venido estudiando, la cual tiene que ver con la adoración en el milenio, cuando el Señor restaure su teocracia en la tierra y toda la tierra sea llena de su gloria y se le deba al Cordero de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, toda la adoración que Él se merece durante esa etapa terrenal de su reino, que es en el milenio. Y entonces se construye esa gran estructura, ese templo hermoso, y en un área muy grande, mucho mayor grande que la explanada del último templo, que fue destruido en el año 70, que fue el templo de Herodes. Cuando la tierra sea modificada enormemente y todo Israel sea una gran planada y esta estructura esté ahí en el lugar de la ciudad del gran rey, Jerusalén, que cambiará su nombre a Jehová Shama, es decir, el Señor está ahí. Y ese será el centro de la adoración en el milenio y la gran razón de ese templo que es descrito en Ezequiel capítulo 40 y subsiguientes, para que el Señor sea adorado cuando su gloria regrese de nuevo, como muestra Ezequiel 43,
en sus primeros versos, la gloria del Señor, la Shekinah de Dios entre de nuevo al templo y se le deba la gran adoración al Señor en el milenio. Y sean restablecidos de alguna manera sacrificios de sangre que no serán con fines expiatorios, porque los sacrificios del Antiguo Testamentario nunca lograron perdonar ni remover el pecado, no hubo virtud alguna en ellos. Sin embargo, estos sacrificios serán restablecidos no con fines expiatorios, porque ni siquiera se menciona el día de la expiación en el nuevo orden de adoración en el milenio, capítulos 40 al 48 de Ezequiel. Porque estos sacrificios entonces no serán de orden expiatorio, no serán para perdón ni para remover pecados, porque el sacrificio de Cristo fue único, irrepetible y satisfactorio a las demandas de la justicia y de la santidad de Dios, y por lo tanto estos sacrificios serán solamente de orden recordativo del gran sacrificio efectuado por Cristo una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Por lo tanto, bajo ese contexto vamos a dedicar este tiempo al Señor en oración para que nos guíe en la continuación de este estudio. Amado Dios, te damos gracias una vez más por la gran bendición de poder enfocarnos en el estudio de tu santa palabra esta noche junto con nuestros amados hermanos e indagar tu santa palabra para seguir aprendiendo de lo que será la adoración que se te tributará en el milenio como Rey de Reyes y Señor de Señores, en tu gobierno terrenal, en esa teocracia ya restablecida en la tierra para esos días. Guíanos en el estudio de tu santa palabra y bendice tu santa palabra en nuestros corazones, Padre, y abre nuestras mentes y nuestro entendimiento a la comprensión de las Escrituras, para que tengamos un panorama correcto de ellas. Te damos las gracias infinitas en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos entrando y suspendimos, solamente abro un paréntesis para recordarles que suspendimos el inicio de los cultos presenciales a inicios de este mes de febrero, como lo teníamos planeado en 3 horarios, uno el día sábado a las 4 de la tarde, otro a las 9 de la mañana del domingo y otro a las 11 de la mañana del domingo, porque el pico ha seguido subiendo esta cuestión de los contagios y queremos preservar la integridad de la salud de nuestros hermanos y habrá tiempo para volvernos a reunir Dios mediante cuando estas cosas mejoren y sea posible sin poner en riesgo la vida de nuestros hermanos. Muchas iglesias han sufrido contagios, sus siervos han recibido contagios, sus feligreses también, y quisiéramos nosotros evitar el dolor de ser propulsores en medio de algo que es legítimo de contagios de esta pandemia. Así pues que oremos siempre, mantengamos en nuestras oraciones siempre la iglesia y todo lo que hacemos para que en el tiempo previsto pues podamos volvernos a ver, mientras la iglesia trabaja denodadamente como se les comunicó oficialmente a inicio de este mes, para poder tener planos de acercamiento mediante toda la virtualización a la cual podamos echar mano. Así pues que les animo a estar pendientes del canal de YouTube y los otros medios que tiene la iglesia en sus redes sociales para que estemos cerca. Muy bien. Hay objeciones, sin lugar a dudas, en cuanto a este punto de vista de que sí habrá restablecimiento de sacrificios de sangre, como lo describe Ezequiel capítulos 40 al 48, durante el milenio, en esa gran estructura que se edificará para orar al Señor, ese templo maravilloso donde reposará su gloria, y en el hecho de que estos sacrificios simple y sencillamente son de carácter retrospectivo, es decir, que miran al sacrificio de Cristo y por lo tanto son de carácter recordatorio nada más. Y muchos han insistido, y voy a hacer un repaso de esto porque ahí quedamos el jueves anterior, de que el hecho de creer y de insistir en que estos sacrificios de sangre deben de interpretarse literalmente, según lo dice Ezequiel, contradicen la epístola de Hebreos, y analizamos Hebreos 9:26, 7:27 y 9:12, que enseñan que el sacrificio de Cristo efectivamente fue aceptable a Dios y no debe repetirse. Pero hay esa contradicción
que muchos enarbolan en cuanto al restablecimiento de sacrificios de sangre, que contradice la epístola de Hebreos, solo surge cuando dejamos de ver la diferencia. Porque en la doctrina y las dispensaciones que nosotros sostenemos como iglesia, en esta dispensación de la gracia, por ejemplo, esta doctrina nos muestra que el programa de Dios para la iglesia es uno y el programa para con Israel es otro. Y vimos lo que nos decía Bunger en ese sentido. La supuesta oposición entre la enseñanza de la epístola de Hebreos y la profecía de Ezequiel, se puede decir que todo el conflicto se desvanece cuando se considera que la base y la posición de uno es enteramente diferente a la base y la posición de la otra. Una tiene en consideración los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia, que tiene que ver en el plano desde su redención mientras Cristo está en lo alto, y la otra tiene que ver con el Israel terrenal y abarca la gloria de Dios que ha de morar otra vez en la tierra, como lo muestra el libro de Ezequiel, en la tierra de Canaán. Hebreos concierne el cristianismo, donde no hay judío ni gentil, sino que todos son uno en Cristo, mientras que Ezequiel nos muestra la gran realidad del judaísmo restablecido, cuando Israel será bendecido directamente y todos los gentiles serán bendecidos solo a través de los judíos y mediante la subordinación a ellos, y este será un estado de cosas que estará en contraste diametral con la mala interpretación de muchos creyentes en este sentido, para la dificultad de poder aceptar un punto de vista literal con respecto al culto futuro. Y obviamente a la concepción mal entendida del cristianismo, como el pasaje que analizamos el jueves anterior de Hebreos 11, 25 al 26, que supone que la caída del judío fue final y que el gentil ha sido suplantado para siempre. En ninguna manera Hebreos 11, el 25 al 26 enseña semejante cosa, porque Dios siempre ha mantenido un remanente, como lo vimos el jueves anterior, y Dios no ha terminado con Israel. Dios va a volver a reinjertar a las ramas naturales en el olivo genuino para retomar su plan y su cumplimiento de las promesas de Dios para con Israel. Eso fue lo que vimos el jueves pasado. Y cuando se comprenda esta verdad de un nuevo llamamiento a Israel, una interpretación literal futura de la profecía de Ezequiel, entonces va a ser la explicación normal de esta visión. Dios no ha terminado con Israel. La iglesia no ha venido a sustituir la caída indefectible y definitiva de Israel, porque Israel se levantará de nuevo. Dios va a restaurarlos de nuevo en el olivo que les corresponde y va a reanudar su trato con ellos. Por lo tanto, este sistema de adoración tiene que ver mucho con la restauración de Israel en su tierra. Y con referencia a la iglesia, estamos de acuerdo que Cristo es el único que ha ofrecido un sacrificio eterno completo. La iglesia depende solamente de Él. Y esa es la enseñanza del libro de Hebreos, sin lugar a dudas. Sin embargo, amados hermanos, al tratar de Israel en su futura relación con Cristo, tanto en los textos referentes del libro de Hebreos, hay ahí una predicción sobre la promulgación de un nuevo pacto que tiene que ver con Israel. Vamos a ver en cuanto a esto el libro de Hebreos capítulo 8, versos del 8 al 13. Nos dice de la siguiente manera: porque reprendiéndolos dice, estoy leyendo, hermanos, Hebreos 8, del 8 al 13, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que les tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y al decir nuevo pacto,
fue dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Sin lugar a dudas, repito, la iglesia, en cuanto a la iglesia, Cristo es el único que ha ofrecido un sacrificio eterno completo. Y nosotros como iglesia dependemos de Él. Esa es la enseñanza de Hebreos. Pero en pasajes como este, del libro de Hebreos 8, del 8 al 13, al tratar con Israel, porque este pasaje se refiere a Israel en una futura relación con Cristo. Y aquí hay una predicción sobre la promulgación de un nuevo pacto, sin lugar a dudas. Fíjese bien que este pasaje de Hebreos, capítulo 8, versos del 8 al 13, sin lugar a dudas, tiene que ver con la referencia a ese nuevo pacto. Este pasaje en especial es una cita literal de Jeremías 31, del 31 al 34. Vamos a leerlo ahí. ¿De dónde toma el autor de Hebreos estas palabras de Hebreos 8, del 8 al 13? Vamos a Jeremías, capítulo, a Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34. Es una referencia a Israel, sin lugar a dudas. Vamos a Jeremías 34, versos 31 al 34. Jeremías 31, hermanos, muchos de ustedes ya lo tienen ahí, yo soy un poquito más lento. Jeremías 31, versos 31 al verso 34. Mire lo que dice ahí. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres. Aquí se está refiriendo a un nuevo pacto, no como el pacto mosaico. Voy a leer desde el verso 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto allá en el futuro, cuando el Señor establezca su reino de gloria 1000 años con la casa de Israel. O sea que Dios reanuda su trato con Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, es decir, el pacto mosaico, el pacto de la ley. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Aquí está describiendo el nuevo pacto con el cual el Señor reanuda su trato con Israel allá en el milenio. Por lo tanto, Dios no ha acabado con Israel. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Fíjese que a diferencia del pacto mosaico, en el cual Israel fracasó, Dios promete un nuevo pacto con una dinámica espiritual divina, por medio de la cual todas las personas que conozcan al Señor participarán en las bendiciones de la salvación. El cumplimiento de este nuevo pacto que el Señor promete aquí se dará tanto a escala individual como para todo Israel como nación, es decir, como entidad nacional. Este pacto se define, podríamos decir, de las siguientes maneras. En el marco de un restablecimiento del pueblo en su tierra. Este es el primer condicionamiento. Cuando Israel esté de vuelta, reunido en su tierra, como Dios lo prometió, ahí iniciará el nuevo pacto al inicio del milenio. Esta es una realidad. Y en el tiempo que sigue a la tribulación, es decir, al final de la tribulación, cuando el Señor haya juzgado a los gentiles sobrevivientes y a la nación de Israel, entonces iniciará el cumplimiento de este nuevo pacto. En principio, amados hermanos, este pacto fue anunciado también por Cristo, lo recuerda. Vamos a ir a ver ahí lo que nos dice cómo Cristo anunció este nuevo pacto. Vamos a referirnos, creo que es en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 20, para que mire cómo el Señor anuncia el cumplimiento de un nuevo pacto. Vamos a ir ahí a Lucas 22, 20. Nos dice de la siguiente manera.
De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Cristo anunció este nuevo pacto. Repito, ¿qué es lo que abarca este nuevo pacto? A escala individual para Israel como también como nación. Este pacto se define, repito, en el marco del restablecimiento de su pueblo en la su tierra, la tierra que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob. En segundo lugar, en el tiempo que sigue a la tribulación postrera, es decir, una vez que inicia el milenio. Y en principio este pacto también fue anunciado por Cristo, como lo dice Lucas 22:20 en la última cena con sus discípulos. Y entonces ese pacto comienza a cumplirse en sus aspectos espirituales también para nosotros los creyentes, tanto judíos como gentiles, en esta dispensación de la iglesia. Y ha comenzado este nuevo pacto a tener efecto también en el remanente escogido por gracia, como lo vimos en Hebreos capítulo 11, verso 5 el jueves pasado. Y también se va a hacer realidad entre el pueblo de Israel allá en los últimos días, cuando inicie el reino terrenal del Señor en el milenio, se restablezca la teocracia y el Señor sea honrado y glorificado, que es el objeto de este estudio. Ahí se va a cumplir a plenitud en la nación de Israel. Y con su reunión y congregación definitiva en su tierra, como Dios se los prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y es ahí, hermanos, cuando todas las corrientes de los pactos divinos que el Señor hizo con Abraham, el pacto abrámico, el pacto davídico, que tiene que ver con un descendiente de David sobre su trono, el cual es el Señor Jesucristo, al igual que este nuevo pacto, como tres grandes ríos, este pacto que Dios hizo con Abraham, el que hizo con David y el nuevo pacto, van a confluir ahí, formando un solo torrente en el gobierno terrenal del Señor, que va a ser gobernado por el Mesías. Mire qué hermosa referencia, la cual hace Hebreos capítulo 8, versos del 8 hasta el 13, que es una clara referencia de este pasaje que acabamos de ver en el libro de Jeremías capítulo 31, de los versos 31 al 34. Y nos dice el verso 9 de Hebreos 8, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Subrayen su Biblia. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. También podría decirse que aquí se refiere, esta palabra me desentendí de ellos, es yo los descarté. Yo los descarté. Esa es una explicación de esta frase del verso 9 de Hebreos 8. Yo me desentendí de ellos. Regresemos a Jeremías 31:32, que nos dice de la siguiente manera, haciendo una referencia a ese mismo texto de Hebreos, no con el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Aquí está la misma referencia que cita el libro de Hebreos. Y esto es bien interesante, hermanos, porque no cambia la esencia del significado. Es decir, el Señor se desentiende en la violación del pacto mosaico antiguo, ¿verdad? Y luego el verso 10 nos dice de la siguiente manera, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Al haber fracasado el antiguo pacto, Dios promete una nueva relación espiritual y física con la nación de Israel a través de un nuevo pacto. El verso 10 lo dice. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, mire qué descripción más hermosa de esta operación espiritual que tiene que ver con la redención de Israel a través del nuevo nacimiento, por supuesto a través de Cristo. Por lo cual este es el pacto que haré con la nación de Israel, verso 10 de Hebreos 8. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Fíjese, hermano, que por naturaleza propia el pacto de la ley era externo. El pacto mosaico era en cierta medida oblaciones y observaciones externas. Aunque el Señor le da el significado
espiritual profundo a la ley de Dios allá en el Sermón del Monte en Mateo, en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, que los judíos, los fariseos, se habían dedicado solo a puras observancias externas y lo habían sepultado el significado profundo espiritual de la ley de Dios, haciéndola invisible a través de puras ordenanzas humanas. Pero el Señor promete esa restauración espiritual con ese significado profundo de la ley eterna de Dios en los corazones. Y esto lo podemos ver en el cumplimiento del nuevo pacto, que tiene que ver con la restauración de Israel y que tiene que ver con la adoración que se le brindará al Señor en el milenio, y es la gran razón por la cual se van a restablecer esos sacrificios de sangre solo como un recordativo del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a ver una descripción del establecimiento de estas características del nuevo pacto en la nación de Israel, preparándola para la adoración en el milenio, en Ezequiel capítulo 36, versos 26 y 27. Vamos a Ezequiel ahora, y adelante de Jeremías. Vamos a Ezequiel 36, versos 26 y 27. Aquí estamos ya, Ezequiel 36, versos 26 y 27. Mire qué descripción, las descripciones, el contenido del nuevo pacto y la operación de Dios para hacerlo una realidad en los corazones de la nación de Israel en específico, aunque nosotros, repito, como lo vimos en el texto de Jeremías, nosotros como iglesia ya estamos experimentando individualmente los beneficios del nuevo pacto, que el Señor anunció en la última cena con sus discípulos, y ya nosotros estamos en la operación de alguna manera de estos aspectos espirituales del nuevo pacto con el nuevo nacimiento a través de la fe en Cristo, al igual que judíos, obviamente, y gentiles creyentes que conforman la iglesia. Leamos lo que nos dice Ezequiel 36, que tiene que ver con los versos 26 y 27. Nos dice de la siguiente manera: os daré un corazón nuevo. Mire, aquí está la descripción del contenido del nuevo pacto. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí es nuevo nacimiento, hermanos. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los paséis y los pongáis por obra. Qué maravillosa descripción esta. Es tremendo esto. Es una descripción maravillosa que tiene que ver con el nuevo nacimiento, sin lugar a dudas. Aquí la descripción que hace en un sentido figurado este libro de Ezequiel en el capítulo 36, podemos ver en el verso 25, un poquito atrás del verso 26 que leímos: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Que ese es el gran problema del adulterio espiritual de la nación de Israel. Allí el profeta Ezequiel hace una descripción en un sentido figurado, y es explicada como algo literal en los versos 26 y 27. Voy a leer lo que dice de manera figurada el profeta Ezequiel en el verso 25, y la explicación física de lo que Dios hará para remover las inmundicias y las idolatrías de Israel. Lo dice en sentido figurado Ezequiel en el verso 25: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y luego nos dice el verso 26, de una manera literal, cómo Dios lo va a hacer, cómo Dios va a limpiar de todas las inmundicias a Israel y de sus ídolos, como dice el verso 26, dándoles un corazón nuevo. Daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mire qué maravilloso esto. Ese va a ser el regalo divino de un nuevo corazón, de un nuevo nacimiento. A eso corresponde
este regalo de los versos 26 y 27. Un nuevo nacimiento que es la regeneración por medio del Espíritu Santo. Vamos a Ezequiel capítulo 11, versos 18 al 20. 11, 18 al 20 hay una descripción de esto. Nos dice de la siguiente manera: y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea yo por Dios. Mire qué restauración más hermosa. Nuevamente las ramas de olivo correspondientes vuelven a su propio olivo, como lo habla Romanos capítulo 11, versos del 5 en adelante. Dios va a restaurar a Israel a través del nuevo pacto, sin lugar a dudas. Ese regalo divino del corazón nuevo corresponde al nuevo nacimiento, que es la regeneración por medio del Espíritu Santo, como lo hemos visto en el capítulo 11, versos 18 al 20, que recién leímos del libro de Ezequiel. Ese corazón nuevo, hermanos, el corazón en general en las Escrituras representa toda la naturaleza humana. Y el espíritu es ese poder de la mente para poder gobernar, que determina pensamientos y conducta. Un corazón de piedra, hermanos, es terco, es voluntarioso, mientras que un corazón de carne es moldeable, responde bien a la voluntad de Dios. Y para lograr ese cambio que propone el nuevo pacto, quita la inclinación a la maldad, que es reemplazada por una nueva naturaleza. Eso consiste el nuevo carácter del nuevo pacto, como lo menciona Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34, que recién leímos. Mire qué cosa más hermosa, más maravillosa esta. Lo dice aquí, regresamos a Hebreos 8:10, en referencia a lo que escribe Jeremías, que recién leímos también. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Es esa naturaleza nueva que provee el nuevo pacto, y que solo a través del cumplimiento que Dios le dé será una realidad para la nación de Israel. Y esto es maravilloso. Y luego nos dice también el verso 13 de Hebreos 8, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y así fue. Poco tiempo después de que se escribiera este libro de Hebreos, al cual estamos haciendo referencia, por ese tiempo, por esa cronología, por esa fecha en que se escribió el libro de Hebreos, entonces el templo de Herodes en Jerusalén fue destruido en el año 70. Y mire qué cosa más tremenda, cómo se cumple este verso 13 de Hebreos 8. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Mire, por las fechas en que se escribe el libro de Hebreos, un poquito después es literalmente arrasado y destruido el templo en Jerusalén, y la ciudad y los moradores de ella. Después de resistir años el asedio del ejército romano, perecieron alrededor de 1 millón de personas. Y el último lugar que fue destruido y quemado fue el templo. Y se cumple lo que dice Hebreos 8:13. Al ser destruida Jerusalén y su templo, entonces ya no había una estructura física donde sustentar el sistema del culto levítico antiguo testamentario, el sistema aronita antiguo testamentario, y queda completamente abolido el culto antiguo. Vamos a leer lo que nos dice en este sentido el mismo libro de Hebreos capítulo 5, versos del 1 al 4. Vamos ahí, Hebreos 5, versos del 1 al 4. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados.
para que se muestre paciente para con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto de sí mismo como también por los del pueblo, y nadie toma esta honra sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Ningún ángel, amados hermanos, con su poder sobrenatural podría servir como sumo sacerdote. Solo hombres con las debilidades propias de la humanidad, de su humanidad, podían servir en ese oficio. Y la posición del sumo sacerdote en ese sistema levítico, antiguo testamentario, ese sistema aronita, solo podía ocuparse por nombramiento oficial, y ningún hombre podía nombrarse a sí mismo sumo sacerdote. El uso del tiempo presente en estos versos que hemos leído, de Hebreos 5, del 1 al 4, indica que el sistema levítico todavía se practicaba en el tiempo en que esta epístola se estaba escribiendo. ¡Qué cosa más maravillosa! Es como que el autor de Hebreos estuviera presente en el templo, viendo todas las descripciones del culto aronita, antiguo testamentario, a medida que va escribiendo todo el libro y viendo aquellas escenas vivas. Y cuando él estaba escribiendo, el autor de Hebreos estaba escribiendo este libro, estaba vigente todavía el sistema aronita. Y cuando él termina de escribir el libro, poco tiempo después, todo se terminó, todo se acabó. Entró Roma, destruyó aquella provincia rebelde, que tantos problemas le causaba a Roma, destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo, y al destruir el templo, hermanos, se terminó el culto antiguo. Nunca más volvió a ser restablecido hasta la fecha. Por eso quiero leer de nuevo este verso 13, que es significativo. Al decir nuevo pacto, referirse al pacto nuevo al cual hace referencia este pasaje de Hebreos 8, del 8 al 13, que es una clara referencia a Jeremías 31, del 31 al 34, que describe el nuevo pacto, y también el texto de Ezequiel 36, 26 y 27 que hemos analizado. A ese nuevo pacto, una vez que entra en vigencia, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer, nos dice el libro de Hebreos. Y vea, por eso, hermanos, estamos claros que como iglesia miramos a Cristo, quien ha ofrecido un sacrificio eterno y completo. Eso no lo ponemos en duda. Dependemos de Él solamente como iglesia. Y esa es la enseñanza del libro de Hebreos en el fondo. Pero cuando el libro de Hebreos se enfoca y trata con Israel en su futura relación con Cristo, como en este pasaje de Hebreos 8, del 8 al 13, hay una predicción clara sobre la promulgación de un nuevo pacto y la puesta en vigencia del mismo y la abolición del antiguo pacto, sin lugar a dudas. Hay un nuevo trato para la nación de Israel, preparándola para la adoración en el milenio y el restablecimiento de los sacrificios de sangre de carácter solamente conmemorativo, no expiatorio, porque el antiguo pacto ninguna virtud tuvo, ni pudo abolir el pecado, ni eliminarlo. Hay otro texto en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 16, que también habla de este tema, de la reanudación de un nuevo trato de Dios con la nación de Israel. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 10, verso 16. Nos dice de la siguiente manera: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Mire qué cosa más tremenda. Dios va a poner en vigencia, de una manera externa y espiritual también, la vigencia en un nuevo pacto, cuando todo Israel esté reagrupado al final de la gran tribulación en su tierra. Entonces el Señor haya juzgado a la nación y haya inaugurado su reino de gloria, y se producirá el cumplimiento literal y completo del nuevo pacto que enfoca Jeremías 31, el 31 al 34, y que hemos visto también en los textos de Hebreos 8, del 8 al 13, y este también que tiene que ver en el capítulo 10, en el verso 16. Ve usted que el Señor no ha terminado con Israel, y esto hay que entenderlo.
No hay tal contradicción con el restablecimiento de los sacrificios de sangre, tal como lo describe Ezequiel. Por eso es importante y para mí es bíblica la doctrina dispensacional, para poder entender que hoy usted y yo vivimos en la dispensación de la iglesia, la dispensación de la gracia, y que ese conflicto y esa contradicción que los que atacan el restablecimiento de sacrificios de sangre se desvanece cuando consideramos que la base y la posición del libro de Hebreos respecto a la iglesia es una, y la base y la posición de lo que nos dice Ezequiel para interpretarlo literalmente con respecto a Israel es otra. Que una, Hebreos, tiene que ver con la consideración de los miembros de Cristo, la iglesia desde nuestra redención, mientras Cristo está entronado en lo alto como nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, y la profecía de Ezequiel tiene que ver con el Israel terrenal, cuando la gloria del Señor more de nuevo en la tierra de Canaán, y esa sea una realidad. Hebreos concierne al cristianismo, donde no hay judío y gentil, sino que todos somos uno en Cristo, mientras que Ezequiel nos muestra el Israel restablecido, cuando será bendecido directamente y los gentiles seamos bendecidos por medio de ellos y mediante nuestra subordinación a ellos. Ese es un estado de cosas que contrasta de manera diametral con un falso concepto del cristianismo que interpreta erróneamente Hebreos 11 del 25 al 26, que supone que la caída de Israel fue definitiva y final y que la iglesia ha venido a sustituirla. Eso no es cierto. Dios va a reinjertar nuevamente a los judíos en el olivo que les corresponde y va a reanudar su trato con la nación de Israel. Y de eso se trata la profecía de Ezequiel, de esa restauración de Israel en el olivo que le corresponde, el olivo natural. Y cuando entendemos eso, hermanos, que Dios tiene de nuevo un llamamiento para Israel, entonces no habrá dificultad para aceptar la profecía de Ezequiel, capítulo 40 al 48, de una manera literal. Y que veremos que esa es la explicación normal de la visión del libro de Ezequiel, especialmente los capítulos 40 al 48. Muy bien, también hay que ver esto, hermanos. Algunos sostienen un segundo aspecto que tiene que ver, que hay que considerar con aquellos que contradicen la interpretación literal de sacrificios de sangre en la profecía de Ezequiel. Sostienen que los sacrificios que habrían de restituirse serían expiatorios. Ya ese caso lo hemos visto, ya lo hemos explicado. O él lo dice de una manera muy sabia. Hubo alguna virtud en los sacrificios legales que prefiguraban el sacrificio de Cristo. Absolutamente ninguna virtud. El único valor y significado que derivaban del hecho es que señalaban a Cristo. Todo el sistema antiguo testamentario de sacrificios, los corderos que se sacrificaban por la mañana, igual por la tarde, el significado de los palominos, las oblaciones, el ofrecimiento de harina, el aceite, el incienso, todos esos elementos, los panes sin levadura, la vaca lazana, todo apunta a Cristo, todo. Y es maravilloso, hermanos, cuando logramos entender eso y nos vamos a leer el libro de Levítico, dejamos de verlo como un libro soso, como un libro duro, como un libro antiguo, sin sentido. Cuando vemos a Cristo prefigurado en cada uno de esos elementos, hermanos, cobra vida el libro de Levítico. Y vemos, hermanos, que cada aspecto, cada detalle, cada elemento, cada cosa que se ofrecía apuntaba a Cristo y a su sacrificio expiatorio. Porque realmente, como dice el libro de Gálatas, la ley solamente fue el ayo para llevarnos a Cristo. Sembraba la expectativa de la venida del Mesías,
que sí sería un sacrificio perfecto y completo, ofrecido a Dios de una vez y para siempre por nuestros pecados y trayendo verdadera redención eterna. Todo el sistema aronita antiguo testamentario no posee virtud alguna, ninguna, porque nunca pudo remover pecados, jamás lo pudo hacer. Apuntaba a Cristo, era el ayo que nos llevaba de la mano, que era nuestro tutor, que nos llevó literalmente, nos empujó a los brazos de Cristo para a través de él obtener verdadera redención eterna. Ese es el verdadero sentido de la ley y hacia eso apuntaba la ley, hacia Cristo. Por lo tanto, el programa de Dios para la era milenaria es un hecho rotundo que nos anticipa el libro de Ezequiel en los capítulos 40 al 48, mostrándonos la verdadera razón de la reedificación del templo y la restitución de sacrificios de sangre, no para fines expiatorios, sino recordativos del sacrificio único y perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Muy bien, amados hermanos, vamos a llegar hasta aquí para continuar el próximo jueves, Dios mediante, si el Señor nos da vida, y vamos a dedicar este tiempo al Señor en oración. Amado Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición de poder abordar tu santa palabra y poderla llevar a tu pueblo. Te damos las gracias infinitas, Señor, por la gracia y el favor de poder estar frente a nuestros hermanos amados con la Biblia abierta para hablar de ese tiempo maravilloso en el cual se te dará adoración plena cuando seas Rey sobre toda la tierra. Yo ruego, Padre amado, por todos aquellos hermanos que están con dificultades de salud para que sean restablecidos. Te pido en especial por la hermana Loreli, Padre, que tiene esa dificultad de su aneurisma, permite que sea evacuado de una manera sobrenatural y no le cause daño, ni merme su vida ni sus capacidades. Ayúdala, Padre bendito, a sanar por completo. Danos la gracia de verla vibrante, viva, así como es ella, Padre, ayudando a los santos, orando por ellos y haciendo la obra de Dios en tu casa con amor. Bendícela a ella, bendice a sus hijos, Padre. Bendice todo lo que está alrededor de ella. Mulle su cama en su dolor, Padre, hasta que su salud sea restablecida a plenitud y podamos verle de nuevo, Padre, sirviéndote en tu casa con amor y con su salud plenamente restablecida. Así pido también por la hermana Cintia, para que le proveas toda suerte de bien, de bendición y de salud, Padre, y otros hermanos que tenemos en la cadena de oración y por los cuales oramos frecuentemente. Bendícelos a todos. Bendice también, Padre, el curso del templo, de la construcción de nuestro templo en el aldea del Chimbo, kilómetro 5. Permite, Padre, que siempre hayan corazones dadivosos, siempre hayan donantes listos para aportar, Padre bendito, económicamente, para poder pagar la mano de obra y los materiales, y pronto podamos ver ese templo techado e iniciando, Padre, los detalles del mismo. Ayúdanos, Padre, a poder ver estas estructuras levantadas, que más que para traer gloria humana, sean para restaurar las almas, predicar el Evangelio y tu santa palabra para edificar a los santos. Gracias, Señor, por el hecho de estar vivos, saludables. Bendice a tu pueblo, no tengamos contagios ni bajas por COVID. Bendice a todos aquellas familias pastorales que han perdido los siervos de Dios y que se han ido a tu presencia en medio de esta pandemia, Padre. Consuélales a ellos, sus familias y sus congregaciones. Trae esa aceptación, Padre bendito, y paz a sus corazones en medio de este dolor de haber perdido a sus pastores. Y por aquellos pastores, Padre, que están lidiando con el COVID, permite que ellos puedan recibir salud y queden sin daños colaterales y pronto puedan salir de esas crisis. Así oramos agradecidos, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos, amados hermanos. Los dejo con mi amado hermano que da conclusión a este culto. El Señor les bendiga. Hermanos, vamos a orar por la ofrenda, por lo cual pido que ahí donde se encuentra se ponga de pie o se pueda poner de pie y en actitud reverente nos dirigimos al Padre. Amantísimo Padre que estás en la gloria, te alabamos, te exaltamos, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque nos has permitido recibir esta palabra, Señor. Nos has permitido, Señor, nuevamente fortalecer
nuestro espíritu, Señor, y así también, Padre, conocer cada vez más de ti, Señor. Pero venimos en este momento, Padre, a pedirte por los diezmos y las ofrendas, Padre. Bendice, Señor, al dador alegre, Padre. Provee, Padre, al que no tiene, Señor. Y te pedimos, Padre, que el que dé la ofrenda, Señor, lo dé con alegría de corazón, Señor, y no por compromiso, Padre. Y que pueda, Señor, entender, Padre, que con esa misma alegría, Señor, es darte, Señor, de lo poco, de lo mucho que nos da, Señor, un poco, Padre. Cada cosa que tú nos permites vivir en este mundo, Señor, es parte de nuestras bendiciones, Señor, y te pedimos, Padre, que puedas proveer, Padre, al que no tiene, Señor. Pon bondad en nuestros corazones, Padre, para poder ayudar al que no tiene, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, mis queridos hermanos, con esto concluimos el culto del día de hoy de Doctrina para la Vida de nuestra Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, a lo cual estamos muy agradecidos por haberse conectado el día de hoy. Les invito a que si usted quedó con ganas de más, pueda visitar a las redes sociales en las cuales anteriormente hemos mencionado y en nuestro canal de YouTube como Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia para que usted pueda buscar los diferentes cultos que se han subido. Dios bendiga sus vidas.